Listo. Hola camaradas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Un nuevo martes, un nuevo directo, un directo que me estuvieron pidiendo mucho la semana pasada. Y pues bueno, aquí lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre los vampiros en la historia, ¿ok? Como siempre, ahí están las redes sociales para que vayan, me sigan, hagan lo propio, todo lo que se dice de, bueno, por parte de los youtubers, etcétera. Y pues bueno, también he de decirles que pues ahorita estoy un poco enfermo, entonces em, voy a tratar de que sea un directo relativamente rápido para no este, dañarme la garganta, pero no por eso sin buena información, ¿vale? Y pues bueno, no me queda más que empezar con el directo del día de hoy, ¿vale? Entonces, si les parece, empecemos. Voy a quitarme y empezamos, ¿vale? Primero vamos a hablar sobre los vampiros en la antigüedad, ¿ok? Tomemos en cuenta también, es importante que lo destaquemos, que la figura del vampiro no aparece sino hasta la edad moderna, es decir, desde después del final de la Edad Media, con la caída de Constantinopla, ¿ok? De 1453 en adelante. Ahí empieza la figura propiamente del vampiro. Todas las imágenes de vampiros en la Edad Antigua, que es lo que vamos a hablar a continuación, y las imágenes de vampiros en la Edad Media, son fruto del folclore de cada región y cada uno tiene sus características únicas. Es por eso que ahorita en las imágenes referenciales pueden notar que no hay como tal un vampiro como normalmente los conocemos, ¿no? Sino que son diferentes figuras, monstruos, bestias, representaciones que dependiendo del folclore y de la civilización, pues bueno, van variando. ¿Ok? El que se considera el primer antecedente de un ser con características vampíricas son los Utuk, y estos son seres de carácter diabólico, culpables de las enfermedades y de las pestes. Entonces los mesopotámicos, los sumerios, solían invocar o llamar a dioses protectores para que pudieran acabar con estos seres. También tenemos en China a los Yangshi, que son una especie de vampiros zombies, los cuales mantenían con sus extremidades, sus cuatro extremidades, piernas y brazos, completamente rígidas. Entonces era bastante curiosa esta representación que se le daba a estos seres, porque caminaban pues, dando brinquitos, ¿no? Sin embargo, eh, una característica que también inspira el tema vampírico es que este, si muerden a una persona, lo pueden convertir también en un muerto viviente. ¿Ok? En el antiguo Egipto, forma parte de otro mito, de un mito propio de la civilización egipcia. Eh, Sin embargo, da referencia por el tema de el consumo de sangre, ¿ok? Y estamos hablando de la diosa de la guerra Sekhmet, quien es hija de Ra y es conocida también como la Terrible, ¿vale? Ella, bueno, contando el mito rápido, a Ra se le había perdido el respeto, y es que al volverse faraón y estar en el terreno mortal, él poco a poco fue envejeciendo. Pese a ser un dios longevo, pues bueno, su apariencia física se fue avejentando. Entonces, la gente le perdió el respeto y Ra, como una manera de castigo, crea a esta diosa, la cual empieza
una masacre en todo el territorio de Egipto. ¿Okay? Su placer principal era pues, matar a la gente para poder beber su sangre. Y después de varios días de masacre, el resto de dioses solicitan a Ra que bueno, pueda calmar la ira de Sekhmet. Entonces Ra la emborracha con, con cerveza que estaba teñida de rojo. De esta manera se embriaga y logran calmar la furia de esta diosa, de esta bestia. Entonces aquí la inspiración o la referencia o la concordancia con los vampiros pues, es el deseo de beber sangre. ¿Okay? También tenemos en el folclore árabe a los llamados al-Ghul, los cuales son unos demonios que se convierten en tales por haber tenido una muerte violenta, ¿vale? Estos aparecen en uno de los relatos de las mil y una noches. Y el protagonista es precisamente un Al-Ghul, ¿vale? De hecho, ahí por eso tienen la imagen bueno, de la historia de las mil y una noches. No, obviamente no es como tal el Al-Ghul, pero hace una referencia a donde proviene estas historias, ¿ok? En el judaísmo, bueno, tenemos a Lilith, quien según la tradición judía fue la primera mujer de Adán y se dice que se alimenta de los niños no circuncidados, ¿vale? También tiene un especial acentuamiento de su carácter sexual. También se dice que ella es la madre de los súcubos, de estos seres demoníacos con forma de mujer que provocan el deseo sexual en los hombres. ¿Eh? En la India los Betala, bueno, estos seres ocupan lugar y formas importantes en diferentes narraciones, ¿vale? Y como parte de la corte de Shiva, rondan lugares de cremación, ¿ok? También en las mitologías budistas, hinduistas y en la mitología jainista, que he de confesar que no la conozco en absoluto, aparecen las figuras de los preta, que son espíritus atormentados, almas de fallecidos que son condenados a sufrir eternamente y que tienen constante hambre de sustancias repugnantes o también de sangre, por lo cual pues bueno, van representando peligro para los seres vivos, ya que si no pueden saciar su hambre con estas sustancias repulsivas, buscan a los que todavía existimos en el plano terrenal para alimentarse de nuestra sangre. En América también tenemos al pueblo mapuche, los cuales tienen su propio ser relativamente vampírico, conocido como Pihuichen, que ataca principalmente a los animales, pero también ha llegado, según cuenta este mito y estas leyendas, a humanos. ¿Okay? En el Popol Vuh, por parte de la civilización de los mayas, se creía que el guardián de Xibalba era un murciélago con rasgos humanoides llamado Camazotz, el cual su característica principal es que decapitaba a los extraños. También tenemos al pueblo Shuar, los cuales habitan en el Amazonas de Ecuador y Perú, la zona selvática de Ecuador y Perú. Y ellos tienen a los Yencham. ¿Vale? Estos Yencham son murciélagos hematófagos, es decir, que consumen sangre, los cuales ellos cuentan que tienen su origen en hombres que fueron transformados como un castigo por su gusto por derramar sangre. En la mitología griega tenemos la leyenda de Lamia, que es hija de Belo, rey de Libia,
quien por sostener un romance con Zeus fue castigada por la diosa Hera, la cual asesinó a sus hijos y la convirtió a ella en un monstruo que se dedicaba a matar niños y a seducir viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse de su sangre. Entonces ahí tenemos también que en la propia mitología griega aparecen indicios de vampiros. ¿Okay? Perdón. Otro monstruo más o menos similar también al tema vampírico es Empusa, el cual es igual un monstruo, el cual tiene pies de bronce, el cual también se podía transformar en una mujer pues vaya atractiva, hermosa, que seducía a los hombres y de la misma manera pretendía beber su sangre y devorarlos. También tenemos por otro lado, nos vamos hasta Europa del Este, en las leyendas romanas, los strigoi, los cuales son mujeres con cuerpo de pájaro que absorben la sangre de los humanos mientras duermen. También nos regresamos a Europa occidental con los romanos, los cuales tenían a los lavae, los cuales eran no muertos que no habían pagado sus crímenes en vida y se vengaban de su estado esquelético y fantasmal, absorbiendo la vida de los vivos. Ellos estaban cansados de de su existir en un plano entre la vida y la muerte, y pues bueno, buscaban una manera de poder vengarse, ¿no? Absorbiendo la vida de los que todavía estábamos vivos. Perdón. También tenemos a la cultura de los francos, los cuales, si bien no se establece como tal una figura, como tal un monstruo, sí tienen la presencia de vampiros en la ley sálica, la cual se promulga en el siglo V, y esta ley prevé multas para las personas que practiquen el vampirismo, principalmente en mujeres. Y esta ley dictaba: la mujer vampiro que devore un hombre comprobándose su culpabilidad deberá pagar una multa de 8.000 deniers, o sea, 200 sous. ¿Okay? Y finalmente en España existen las criaturas conocidas como las guaxas, ¿vale? Esto en la región de Asturias, también conocidas como las guajonas, en Cantabria, y las meigas chuchonas en Galicia, ¿vale? Estas son brujas, las cuales poseen un solo colmillo, y este colmillo les sirve como si fuera una especie de popote para succionar la sangre de sus enemigos, ¿vale? Principalmente de víctimas como niños. En las islas Canarias también existe un mito similar de brujas vampiros que succionan la sangre de los recién nacidos, llamadas las brujas de bailadero, ¿vale? Brujas del bailadero de Anaga. Como les dije, las historias de vampiros dependen mucho del folclore, beben mucho de las tradiciones de los pueblos. Algunos, bueno, forman parte de los mitos y obviamente, como todos los mitos, sirven para representar o hacer analogías, alegorías o imágenes de algún fenómeno, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, igual como lo mencioné al principio, no representan propiamente a un vampiro como lo conocemos nosotros, ¿no? Pero pues bueno, sí son manifestaciones con características vampíricas
que bueno, cada una aporta poco a poco a la imagen del vampiro que tenemos, al menos de las características principales, ¿no? Ser seres medianamente atractivos que succionan sangre y pues bueno, son seres malditos. Vamos a pasar con los vampiros o las referencias a vampiros en la Edad Media, ¿vale? Y por eso tenemos ahí una imagen de un guerrero normando. Tomemos en cuenta que esta imagen es meramente referencial, no se debe de tomar esta con un carácter histórico, y es que bueno, para empezar, el casco con cuernos ya está comprobadísimo a nivel histórico que nunca se usaron, ¿no? Esto fue una invención de pues vaya, de la época de el teatro del siglo XIX. Y pues bueno, esta representación se quedó en el imaginario colectivo, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, sirve muy bien para representar lo que vamos a mencionar a continuación, ¿ok? La diferencia de los vampiros o de estos seres similares a vampiros en la Edad Antigua, comparado con la Edad Media, es que en esta nueva era se empiezan a incorporar estas leyendas, estas historias, el folclore, con personajes reales, ¿vale? Con personajes que poco a poco se fueron mezclando con las leyendas, con las historias, y pues bueno, fueron acarreando este tipo de nuevas historias, ¿vale? Primero tenemos en la saga de Eyrbyggja, Eyrbyggja del siglo XIII, que narra la colonización de Islandia, ¿vale? Ahí se relata la historia de un cacique llamado Thodolf, que es precisamente el que trato de representar con esta imagen, el cual era un cacique, un jefe normando, que regresa de la tumba para aterrorizar a la población hasta que, bueno, finalmente el pueblo termina incinerando su cadáver para poder acabar con este ser, con esta maldición. También gracias a esta historia y muchas similares, se emplea el término Draugr para poder describir este tipo de seres, de monstruos, de personajes que resucitan o vuelven de la tumba para aterrorizar al propio pueblo, ¿vale? Este personaje, Thodolf, también aparece en la saga de Grettir con, pues bueno, intenciones similares. En Rusia, durante el siglo XI, las creencias sobre vampiros estaban relacionadas principalmente con el culto pagano eslavo que todavía existía. Esto, pues bueno, era preocupante para los evangelizadores, pero la Iglesia Católica en ningún momento consideró como verídicas las historias de vampiros, sino que todo eran historias propias de los cultos paganos, ¿okay? Por otro lado, en la Grecia cristiana también tenemos a los fricolacas, que atacaban a sus familias y a sus amigos después de muertos, también resucitando de la tumba para poder aterrorizar a la población. En Inglaterra tenemos dos compendios que aglutinan relatos tradicionales con seres con tendencias vampíricas. Tenemos la obra de Nugis Carialium del año 1190 de Walter Map y el libro número 5 de Historia Rerum Anglicarum del año de 1196. Estas dos historias, estos dos libros, aglutinan las tradiciones vampíricas, como ya les mencioné, de Inglaterra.
Volvemos a España, ya que en la región catalana del Alto Ampurdán, durante el siglo XII surge una leyenda centrada en el conde de Estroch. Este señor feudal, el cual fue un defensor de la cristiandad, se decía que murió asesinado y por consecuencia de una maldición por reprimir sus costumbres paganas locales, se termina convirtiendo en un vampiro. Ya convertido, empieza a aterrorizar a su villa, a su pueblo durante muchísimo tiempo, seduciendo a mujeres, las cuales quedaban embarazadas para dar a luz a nuevos engendros similares a él, los cuales terminaban muriendo al nacer. También tenemos que en Tarragona, Cataluña, existe la leyenda de los dips, los cuales son perros vampíricos que asolan a las diferentes poblaciones. Esta figura aparece en el escudo de la población y en retablos de la ermita dedicada a Santa María, patrona de Tarragona. ¿Vale? También la tradición oral atribuye las ruinas del castillo en la misma área como la morada de Onofre de Dip, un señor feudal presuntamente convertido también en vampiro. Y finalmente, terminando las tradiciones más importantes de la Edad Media, en Escocia, durante el reinado de Jacobo VI en el siglo XVI, surge la leyenda de Swinbane, quien lideró una familia salvaje e incestuosa de caníbales y vampiros que termina aterrorizando en East Lothian, durante 25 años hasta que son ejecutados en Late Walk. ¿Okay? Poco a poco la leyenda de los vampiros, como ya les mencioné, se va cimentando de buena manera, como ya nosotros tenemos la concepción de los vampiros. Sin embargo, es en esta época donde surge el primer vampiro, bueno, considerado propiamente vampiro, y estamos hablando de la Edad Moderna. Entonces vamos a poner la imagen propia de alguien que ya nos empieza a sonar, ¿vale? Que es el propio Conde Drácula, ¿vale? Esta leyenda descrita en el libro homónimo de Bram Stoker. Pero ya llegaremos a ese punto, ¿ok? Por ahora vamos a empezar con antecedentes propios de la Edad Moderna. A finales del siglo XVI, el escritor esloveno James Balvasor menciona al vampiro Jurek Grado Alilovic de Istria, considerado por muchos historiadores de literatura como el primer vampiro moderno documentado, ¿vale? Desde principios del siglo XVIII, las menciones de vampiros se trasladan a las tradiciones populares, a publicaciones periódicas y eruditas en Europa. De esta manera, poco a poco, entrando en la edad de la Ilustración, muchos eruditos y muchos estudiosos empiezan a considerar como verídicas todas estas historias de vampiros. Destaca principalmente el caso de Arnold Paole, el cual era uno de estos seres vampíricos de origen ciervo, los Hagduk, el cual generó inquietud en las autoridades austrohúngaras. De ahí se hicieron investigaciones que incluyeron exhumaciones y análisis médicos, los cuales fueron divulgados. El 13 de febrero de 1731, el padre de uno de los investigadores, el vienés doctor Johann Friedrich Glaser, corresponsal del diario Commercium Literatur de Nuremberg,
remitió al periódico, perdón, una carta describiendo el caso tal y como se lo relató su hijo mediante una misiva fechada el 18 de enero del mismo año. Tiempo después aparecen obras como Visum et Repertum de 1732 de Johannes Flückiger, el cual condujo la segunda investigación de este primer vampiro, Arnold Paole, el cual popularizó el término vampirus y contribuyó a la creencia en vampiros entre los europeos cultos, debido a que pues vaya, el escrito tenía carácter, como ya se mencionó, más, pues vaya, más culto, ya no tanto basándose en los mitos, sino en la naciente medicina moderna. Sin embargo, en el propio texto aún existían obviamente errores, había todavía presencia de supersticiones, y todo esto se le atribuye pues obviamente a la falta de conocimiento médico bueno, específicamente a la comprensión de la descomposición de los cuerpos, ¿no? Al no tener el conocimiento científico con el cual pues bueno hoy contamos, había muchas ideas, interpretaciones, supersticiones, y también mezcla con los folclores de cada región, como ya se mencionó, ¿vale? Sin embargo, aunque también se daba un cierto acercamiento científico a los vampiros, también fue un periodo en el siglo de las luces, en la Ilustración, en el cual también se intentó desacreditar las leyendas vampíricas. En 1746, el monje benedictino Dom Augustin Calmet publicó Dissertation sur l'apparition de anges, de démons et d'esprit et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohème, de Moravie et de Silesia. Vaya nombre para un escrito, ¿no? Espero haberlo pronunciado bien en mi francés. Para rápido, para pronto, lo pueden encontrar también como Tratado sobre los vampiros. Ese nombre, aunque no es el oficial, fue con el que se popularizó este escrito, ¿vale? La intención de este texto, como también ya mencioné hace unos minutitos, era desacreditar el mito de los vampiros mediante argumentos cristianos. Estas obras que intentaban eh, desacreditar a los vampiros, como esta que ya mencioné de 1746, no lograron como tal su objetivo, ya que más que desacreditar la existencia de los vampiros, solamente lograron aumentar la creencia y la popularidad de estos seres, ya que pues bueno, al hacerles textos, al hacerles obras de divulgación, obviamente lo que se divulgaba también era la figura de los vampiros. También en el siglo XVIII volvemos a España, debido a que Benito Jerónimo Feijóo, en su ensayo comentando la obra de Agustín Calmet, en la cual mencionamos la de Tratado sobre los vampiros, descarta la existencia de los propios vampiros y utiliza cursivas y mayúsculas para describir la palabra la palabra vampiro, ya que en esa época, a pesar del uso generalizado, el término apenas estaba siendo aceptado por la academia, y fue una manera de incluir el término como tal para la lengua española. Argumenta en su texto que el ideal
de que los vampiros se conservan vivos en los sepulcros o resucitan como un milagro no es más que una extravagancia sin sentido. Cuestiona también el propósito y las limitaciones geográficas y temporales de los supuestos milagros de levantarse de los muertos, de resurrección, señalando que a diferencia de las resurrecciones milagrosas o las resurrecciones santas, no se descubre ningún tipo de propósito en la resurrección de los vampiros y por lo tanto no tendrían razón de ser. ¿Vale? En la enciclopedia de 1751 de Denis Diderot se define al vampiro como demonios que succionan la sangre de cuerpos vivos durante la noche y llevan a cadáveres, describiéndolos como un concepto supersticioso. Es decir, si bien, incluyen el concepto, no lo dan por hecho como de existencia, ¿vale? Sin embargo, hubo dos textos los cuales popularizaron el tema de los vampiros, los popularizaron como seres, como tal de mitología, de leyenda, dentro del imaginario ya colectivo, como ya nosotros conocemos a los vampiros. El primero fue el poema narrativo Leonor de 1773 de Gottfried August Burger. Y el segundo, quizás el más importante para la creación del vampiro contemporáneo, fue el propio texto, también llamado El vampiro, de 1819, de John William Polidori, el cual, fue el que cimentó propiamente la imagen del vampiro como este individuo de la aristocracia con una cierta afición por la ingesta de sangre, ¿vale? Y este vampiro que aparece en El vampiro fue una de las inspiraciones para el que nosotros conocemos, el cual están viendo ustedes en la imagen, que es Drácula de Bram Stoker, ¿vale? También, como ya mencionamos en el directo de el propio Vlad Tepes, Vlad III, Bram Stoker se inspira también en la imagen de este personaje y hace mención en su novela, en su escrito, en su obra, que Drácula, el conde Drácula, tiene sus posesiones en un castillo en Transilvania. Si ven el directo anterior podrán más o menos entender el porqué de esta referencia, ¿vale? Sin embargo, pese a que solamente es una inspiración, el hecho de la leyenda del conde Drácula en Transilvania se ha popularizado muchísimo al grado de que ya hasta se menciona que existe un castillo, ¿no?, que se le atribuye que fue el castillo de Drácula, pese a que el propio Vlad el Empalador no tuvo posesión de dicho castillo, ¿no? Sin embargo, la novela Drácula de 1897 hizo que se popularizara y se estableciera finalmente la imagen del vampiro como nosotros lo conocemos, ¿ok? También tenemos que mencionar que estas figuras vampíricas, no solamente con el Drácula de Bram Stoker, sino también desde El vampiro, la novela que ya mencionamos de John William Polidori, han servido como analogías de la aristocracia, de los altos poderes e incluso de países, siendo que la imagen de succionar sangre es una referencia o es una alegoría a la sobreexplotación del pueblo
a partir de los impuestos, del trabajo forzado, etcétera. O incluso que la resurrección de después de muertos es también una referencia a la permanencia de ciertas políticas o ciertas posturas, pese a que el político en cuestión que las promulgó o que las defendió perdió cargo público o fue perdiendo pues vaya su posición en el gobierno, más no su influencia. Entonces, muchos de estos textos, los cuales narran historias de vampiros, sirven también como críticas sociopolíticas de la época. Y finalmente tenemos a los vampiros en la edad moderna, ¿vale? La edad contemporánea. Error mío. La edad contemporánea, la edad que nos toca vivir a partir de la revolución industrial hasta la fecha. ¿Ok? Primero tenemos que los vampiros ya para el siglo XIX, con todas estas novelas, estas obras, estos textos que los hicieron populares, pues bueno, se volvieron universales. En todo el mundo, en todo el orbe, ya conocen y se asienta la imagen del vampiro en la literatura de ficción y sigue presente en algunas crónicas periodísticas, en algunos reportes de carácter policíaco, por ejemplo. Y la idea de la existencia de vampiros en la vida real todavía persiste, no solamente por las obras literarias, sino también como lo vimos en el siglo de las luces, por ciertas investigaciones científicas o pseudocientíficas que popularizaban y difundían casos en diferentes regiones del mundo. Uno de estos casos, el cual es uno de los más famosos en Estados Unidos, es es el incidente que sucedió en Mercy Brown, la cual Mercy Brown es el personaje, perdón. El lugar donde sucedió fue en Rhode Island. Una disculpa. Mercy Brown era una muchacha fallecida a los 19 años a causa de tuberculosis. Sin embargo, en su exhumación en 1892, tenían el miedo de que pues bueno, se hubiese convertido en vampiro, y se narra que tenía tumores los cuales habían explotado, se habían reventado, y se tenía la creencia de que estos tumores habían sido, pues vaya, la cuna para para el nacimiento de nuevos vampiros, ¿vale? Con la llegada del cine también se popularizó de nuevo el vampiro y la vampiresa como monstruos clásicos. Esto pues nos sumado a muchos otros monstruos, los cuales también se popularizaron en la pantalla grande, como las momias o el monstruo de Frankenstein, ¿vale? Sin embargo, en el caso de los vampiros, fue muy bien recibida su participación o su aparición en el séptimo arte, debido a que su piel completamente pálida destacaba mucho, bueno, hacía mucho contraste, con los labios rojos o con las ojeras que tenían los personajes. También destacaba mucho las ropas oscuras, elegantes, haciendo este contraste con los claroscuros del blanco y negro. Con la llegada del cine al color, estas figuras de vampiros no perdieron su popularidad, y es que se utilizó esta herramienta, el uso del color, para destacar la sangre que succionaban los vampiros. En Inglaterra, en el siglo XX, ya a mediados del propio siglo XX, surge un caso
llamado El vampiro del cementerio de Highgate, el cual se encuentra en un suburbio londinense. Destaca por ser escenario de una leyenda urbana de la década de los años 60, como ya se mencionó, y es que se hablaba de la existencia de un vampiro con características fantasmagóricas, el cual causó tal alarma que provocó una intervención por parte de los cazadores de vampiros, los cuales organizaron una cacería en la noche del 13 de marzo de 1970 en este cementerio. Y no podía faltar el siglo que nos toca vivir actualmente, el siglo XXI, y es que en diferentes regiones de África persisten rumores sobre vampiros asociados a colonos o misioneros provenientes de Europa, los cuales existieron en la era colonial. Estas historias se van adaptando a la modernidad con menciones de vehículos rojos o el uso de jeringas para extraer la sangre de las víctimas, almacenarlas y después pues bueno consumirlas. Y con esto llegamos al final de las figuras de los vampiros en la historia, ¿vale? Vamos a hacer ahí la transición nuevamente. Y como les mencioné, pues bueno, el tema de los vampiros siempre ha causado mucho morbo, en especial por el tema de la muerte, ¿no? También, pues bueno, por el desconocimiento de qué es lo que pasa después de la muerte, tanto a nivel biológico como a nivel espiritual, si es que sucede algo en ese carácter, pues bueno, desde la edad antigua, desde los principios de la civilización humana, empiezan todas estas historias pretendiendo dar un sentido a ese desconocimiento. Estas leyendas poco a poco van evolucionando con la llegada del conocimiento, con los nuevos descubrimientos científicos, al grado que poco a poco se van haciendo verídicas o considerando verídicas todas estas historias y finalmente llegan hasta el imaginario colectivo gracias a estas historias que entre realidad y ficción se van metiendo en la población a partir de textos, a partir de películas, a partir de la radio y de los medios de comunicación masivos. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado este directo. Ya me estoy quedando afónico. Pero espero que les haya gustado muchísimo. Aún con la falta de voz, pues bueno, lo hago con todo gusto para todos ustedes. Les pido disculpas por la tos que me anda torturando el día de hoy. Pero pues no podía dejarlos sin su directo que me pidieron tanto hablando de vampiros, ¿vale? Y pues bueno, no me queda más que agradecerles, mandarles un profundo saludo y no salgan en la noche porque se puede aparecer un vampiro. Cuídense mucho, camaradas.